Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue reinstalado este domingo, aunque para todo efecto práctico apenas empezará a operar, pues aunque arrancó en octubre pasado, lo hizo sin presupuesto ni interés por encontrar a nadie. Solo para que tengas una idea, el presupuesto de egresos de la Federación le asignó este año 400 millones de pesos. Y en el gobierno de Peña Nieto, ¿cuánto se le asignó? 6 millones. Sí, 6 millones de pesos, o sea, nada. Veamos el contexto. Se acabó la simulación. Este domingo, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Aunque el sistema fue instalado en octubre de 2018, las autoridades han señalado que la pasada administración no destinó ni interés ni presupuesto al programa. Yo afirmo que fue una gran simulación. En febrero de 2013, la administración Peña Nieto reconoció que durante el calderonato se registraron 26,000 personas desaparecidas. Prometieron entonces un registro nacional para identificar personas y poner en marcha protocolos de búsqueda. 2 meses antes de terminar su gestión, el gobierno de Peña Nieto cifró las personas desaparecidas en 37,485, admitiendo que el número podía ser mayor. En 2017 se aprobó la Ley General de Materia de Desaparición Forzada, que estipuló la creación de una fiscalía especializada, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 comisiones locales. A la fecha, existen 13 comisiones, pero en 19 estados no hay avances. En 2018, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México acusó falta de voluntad política, presupuesto, capacidad operativa y participación de las familias en la búsqueda de personas. Es innegable la deuda que tiene el Estado mexicano ante esta terrible situación. La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, señaló este domingo que se realizarán búsquedas en terreno, tanto en vida como en fosas clandestinas. Reconocemos y respetamos profundamente la labor que han hecho las familias en el terreno, prácticamente solas durante años. Nunca más solas. Hay 40,000 personas desaparecidas, 26,000 cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar y cientos de fosas clandestinas. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión esta noche. Ahora sí ya tiene un presupuesto asignado, como veíamos en la nota, 400 millones de pesos en contraste a los 6 millones que se pusieron durante el sexenio de Peña Nieto, que decías tú, Lecona, que parece ser que no se ejercieron, ¿no? Esos 6 millones. Y esto está en el contexto de que llega Carla Quintero también, a quien escuchábamos esta funcionaria hablando en esa ceremonia, que creo que tiene el respeto de mucha de la comunidad de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, que creo que es una muy buena funcionaria y que espero que empiece a dar resultados. Pero, ¿de verdad se va a acabar la simulación, como dice el subsecretario Encinas, ahora sí con la 4T? ¿Tú cómo lo ves, querida Fer? Yo creo que 400 millones para un problema de este tamaño, estamos hablando de 40,000 desaparecidos, decíamos en la nota, al menos de los que se tiene registro, pues termina siendo insuficiente. No sé cuánto dinero se necesite para hacerlo suficiente, porque también es muy difícil saber cuánto tiempo te vas a tardar en encontrarlos. Hay muchas personas que probablemente y lamentablemente ya sea imposible localizar, porque sus cuerpos están literalmente desaparecidos, destruidos. Y en ese sentido es muy difícil cuantificar exactamente cuánto se necesita. Me da gusto la noticia, me da gusto que finalmente se haga tome esta iniciativa de volver a impulsar el tema, de volverlo a poner sobre la mesa, porque creo que son temas que se pueden, después de un anuncio se dejan perdidos, se dejan olvidados, y entonces parece que ya se cumplió, ¿no? Que ya se le puede poner palomita al asunto simplemente porque se asignaron recursos. Ahora, yo creo que en el gobierno las prioridades se manifiestan con base en los recursos que se le asignan. Los recursos no son suficientes, pero sí son indispensables para poder hacer cualquier actividad de gobierno. En este caso poníamos en perspectiva simplemente, ¿no? 350 millones para el béisbol, 400 millones para los desaparecidos. ¿Qué es más urgente en este país? ¿Qué se necesitaba más? Bueno, pues yo creo que es muy claro, ¿no? Y creo que las prioridades del país no necesariamente están bien dirigidas. Me preocupa que tengan que ser las familias, una vez más, las que presionando al gobierno, exigiendo al gobierno, logran que vuelvan a salir estos temas a la luz y que no venga desde el propio gobierno la iniciativa, ¿no? y de tomárselo en serio. Sin embargo, insisto, me parece que es una buena noticia que se esté volviendo a poner sobre la mesa. Lisa, ¿coincides con Fer? Yo coincido con Fer, coincido en el análisis que hacían hoy por la mañana distintos especialistas en seguridad y en justicia, de que en realidad pues esto fue una muy grata coincidencia, ¿no? Estábamos en la conmemoración de un día particularmente especial, de acceso a la memoria, de la reconstrucción de la historia, de los hechos atroces de derechos humanos, etcétera, y se reactiva esta acción de gobierno abandonada en administraciones anteriores de un sistema nacional de búsqueda. Ya lo habíamos discutido, Genaro, en esta mesa.
cuando hablábamos de los temas de rezago, ¿no? Hablar de sistemas es precisamente lo que se tiene que hacer, en el sentido en el que las autoridades se tienen que hablar, ¿no? Y poníamos el ejemplo de no se estaban cruzando las bases de datos de desaparecidos con las bases de datos de personas fallecidas no identificadas y cómo podíamos eliminar ese rezago. Entonces a mí me parece esto una muy buena señal que se junta con otras pequeñas señales que ya se han dado, como el tema de Ayotzinapa, como el tema del nombramiento de Carla, como el tema de las disculpas públicas en casos paradigmáticos, como el hecho de que pues Derechos Humanos tiene permanencia en la operación de Segov, en los documentos técnicos que se han entregado alrededor de la estrategia o del Plan Nacional de Paz y Seguridad, etcétera, etcétera. Como siempre, un poco lo que nos queda es, bueno, ¿y el qué más, no? Muchas veces las personas nos dicen, bueno, pues que ustedes no van a estar contentos nunca. La respuesta es, frente a la emergencia nacional, pues hay muchísimas otras cosas que faltan, ¿no? ¿Y qué faltaban? Bueno, pues se anunció la creación de una comisión de la verdad, no solo para los 43 de Ayotzinapa, sino para las víctimas, cosa que todavía pues sigue sin hacerse. Ya sé que estamos entre los 100 días, que quizá esto venga después, pero no sigue estando... No aparece, está ausente. No parece una prioridad, ¿no? Ausente de la discusión. Fue, me parece, un anuncio positivo el hecho de que hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera específicamente al tema de los recursos y dijera los ahorros que vamos a hacer en otros temas de la austeridad republicana. Eso ya los destinaron a todo, ¿no? Irán destinados a todo lo demás. Fue ayer. Un poco exactamente, fue ayer. Ayer en la presentación. Un poco exactamente hace con todo lo demás, ¿no? Entonces, como vamos a ahorrar tantísimo dinero de aquí, lo vamos a destinar allá. Pero por lo menos el anuncio que a lo mejor tendríamos que agarrarnos de ahí es no habrá limitaciones presupuestales para resolver el tema de la búsqueda y la identificación de las personas. Y hoy en primera plana de uno de los diarios de circulación nacional salía Olga Sánchez Cordero aceptando específicamente que había una crisis forense en México, que se expresa no solo a nivel federal, sino a nivel también de las fiscalías estatales, y ahí le entrego la batuta a Lecona justo para que hable de fiscalía, ¿no? Porque lo más importante es todas estas acciones son muy simbólicas, el plano de lo simbólico importa, ciertas acciones para encontrar a las personas a partir de sistemas de información, pero ahí sí responsabilidad compartida y los gobiernos locales no están por ningún lado. Lecona. Sí, creo que de lo más importante, hay cosas obviamente buenas en el discurso de ayer. Se hace este reconocimiento de la crisis forense que tenemos en el país, 26,000 cuerpos sin identificar, que es los datos que hoy presenta el gobierno. Y una cantidad impresionante de restos socios. Pero si sabemos cómo es el tratamiento, las historias que cuentan las madres buscadoras, que están en la sierra con sus picos, encontrando o tratando de encontrar huesos, y cómo se confrontan con las fiscalías, porque van obviamente inmediatamente con el Ministerio Público, y les dicen, uy, no, esa pieza es de animal, o ese fragmento que has encontrado es de animal, y se descartan así de plano. O sea, el país sí es una fosa clandestina, el país sí es un cementerio. Es correcto el diagnóstico que hace Andrés Manuel de lo que le heredaron las administraciones pasadas. Y a mí me hace, celebro el hecho de que diga que no va a haber un techo presupuestal, o sea, que los recursos para la búsqueda van a ser ilimitados, es lo que textualmente dice. Dice que justo con lo que se va a ahorrar con un gobierno austero, se va a ir directamente a esto. Muy bien con que haga un énfasis en la justicia, porque una vez o en medida que se van satisfaciendo cuestiones relativas a la búsqueda, el siguiente paso es la justicia. Y ante el tamaño de la crisis, o sea, es tan grande, estos 26,000 cuerpos sin identificar, estos más de 40,000 personas desaparecidas, es tan grande. Incluso los cálculos de las mujeres buscadoras dicen que podrían ser hasta 70,000. No, Olga Sánchez Cordero más o menos decía que todavía en la transición me parece que 40,000 es muy poco. O sea, que pero ¿te gusta que diga que van a ser ilimitados? No, es que justo creo que es no decir nada. O sea, eso iba. Yo prefiero que diga una cifra concreta, esto es lo que vamos a destinar. Es que no porque creo lo que mismo ha dicho, por ejemplo, con los medicamentos. No ha dicho, no van a faltar los medicamentos en las clínicas, no va a haber una sola persona que llegue y no pueda pedir. No va a haber, pero sí lo dijo en el contexto de algo que también me preocupa, la caricaturización o la simplificación del problema. Porque cuando dice, hizo compromisos muy concretos, como que antes de en septiembre más tardar, van a estar todos los sistemas de búsqueda locales y que va a haber por fin una coordinación con la Federación
para poder llevar a cabo las labores de búsqueda. Hasta ese momento es cuando realmente vamos a tener el diagnóstico de cuánto se necesita. Claro, claro. Es un buen anuncio decir que no va a haber techo presupuestal para esto, porque después vienen recursos, como decía Elisa, tienen que ir no nada más a las comisiones locales de búsqueda, sino a las fiscalías y a mejorar las capacidades forenses que no tenemos. O sea, pero es necesario hacer un diagnóstico para saber que se necesita más dinero ahí. Sí, claro. O sea, Para saber digamos, cuánto. No para saber entiendo que para saber cuánto, pero no va a haber dinero que alcance. Entiendo. Y A ver, vamos a escuchar el último punto, Dede, porque nos queda un minuto. En algún momento yo coincidí con Lecona en el tema de que ¿Un día? en el plan de paz y seguridad lo que hacía falta era que se aclarara el asunto de la justicia transicional porque no estaban las familias y las organizaciones sociales. Hoy ya sabemos dónde van a estar y cuál va a ser el papel. Además, el asunto descentralizado lo plantean en este plan. Eso no es justicia transicional. Pero es parte, No, o sea, hombre. no nos confundamos. Las familias de las víctimas No nos confundamos. y ya participen en la ejecución de las reformas, de la búsqueda concreta, que eso es lo que está presentando como... Pero tenemos entonces una idea equivocada de justicia transicional, porque justicia transicional es donde viene lo que mencionaba Lisa, de establecer una Comisión Nacional de la Verdad, y vuelvo al punto que siempre toco cuando estamos en estos temas. El mecanismo internacional contra la impunidad, auspiciado por la ONU, porque sí hubo una mención de Andrés Manuel sobre la participación de organismos internacionales, pero no se atreve a aterrizar el compromiso que hizo el 14 de septiembre en Tlatelolco ante las familias. Voy a anclarlo con otra cosa que yo había dicho. Concluye con eso, por favor, porque nos tenemos... En otro momento también ya habíamos hablado de que es mejor que no estén dando declaraciones y que vayan sacando los temas conforme los tengan amarrados. Ya sacaron este sistema y aquí ya abiertamente está el asunto de la participación de las familias y se está diciendo con mucha claridad cómo van a participar. Eso es algo que para me la parece búsqueda, muy no para la positivo. justicia transicional. Y para retomamos el tema en cuanto podamos retomar. Perdón, nomás tache a la oda al ejército. Era innecesaria completamente. Se aventó un ratotote haciendo una oda al ejército de la Guardia Nacional que no cabía en un evento así. Bueno, retomamos el tema porque sin duda esto va a seguir dándonos de qué hablar. Regresamos después de la pausa ya nada más con la paparrucha de la noche.